Hola, buenas noches. A continuación voy a presentar el trabajo de coevaluación de la materia de modernización institucional entre el Estado y el derecho. Dentro de los temas se encuentran inseguridad en México, deuda, plan de desarrollo, Estado de Derecho, autores que hablan justo del Estado de Derecho y división de poderes. Al final, una breve conclusión al respecto de estos temas y al final se presentan algunas referencias. En cuanto al tema de inseguridad en México, de acuerdo con el INEGI, a nivel nacional, en septiembre del año presente, 55,6% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Dentro de estas estadísticas, ¿no? También se consideró preguntar si esta percepción de seguridad era diferente entre hombres y mujeres. Y aconteció que era más alta el porcentaje de inseguridad percibida en mujeres con el 64% respecto a los hombres con el 52,2%. Esto lleva a una consideración de, por ejemplo, eh, las condiciones en las cuales las mujeres son consideradas o pueden ser agredidas, no a razón de su condición de género. Eh, que muchas veces, ¿no? Se suele visualizar a través de noticieros o de estadísticas donde pues las mujeres suelen ser más objetos de agresiones y en consecuencia la probabilidad, ¿no? de percibirse con inseguridad o de tener más miedo de regresar solas del hogar, hacia el hogar, perdón, o de ir al trabajo o ir a un lugar muy temprano, muy de noche, o estar en un lugar donde hay poca luz, o estar solas, o con alguien que apenas si conocen, pues esta percepción de seguridad va disminuyendo. Lo que no quiere decir que los hombres no sientan también inseguridad, porque al final de cuentas las cuestiones violentas se siguen manifestando para todas las personas. Y esta no discrimina, es decir, la violencia no discrimina edad ni condición social, ni mucho menos. Ahora bien, esto implica generar modelos eh, para atender las causas que están originando esta inseguridad en el país e identificar las zonas en donde esta inseguridad es más alta para poder, por un lado, identificar las causas de inseguridad, de violencia y por el otro, incidir en estas causas para mermar esta inseguridad y eh, disminuir la percepción de inseguridad, no solamente en términos de percepción, sino en términos de seguridad real, de inseguridad real, mejor dicho, para llevar una mayor seguridad a los hogares de las personas y a las, a las calles. Ahora bien, justo hablando de los lugares donde puede haber mayor inseguridad,
De acuerdo con el INEGI, las ciudades donde la población sintió mayor inseguridad se encontraron Tapachula con el 91,9%, Naucalpan de Juárez con 88%, Fresnillo con el 87,9%, Ecatepec de Morelos con 87%, Irapuato con 86,4% y Tuxtla Gutiérrez con 85,9%. Y volvemos. Aquí el punto es que en estas ciudades habría que hacer un diagnóstico de seguridad, localizar los focos rojos y aplicar estrategias para mermar los focos, los riesgos de inseguridad para devolver la seguridad a la ciudadanía, trabajar con programas de prevención eh, y ver, ¿no? Las formas en las cuales se puede llevar eh, programas no solamente sociales, pueden ser desde programas de intercambio de armas, como antes se hacían, pueden ser desde programas de atención a adicciones, programas de reinserción social, programas de fomento al empleo, programas de atención médica, psicológica, programas que les ayuden tanto a hombres como a mujeres a ampliar su perspectiva y que puedan tener otros campos, ¿no? En donde solventar, ¿no? Su vida para el caso de aquellas personas que pudieran estar conectados con actividades no lícitas y para aquellas personas que se encuentran dentro de las menos favorecidas, que tienen adicciones o alguna problemática, pues justamente colaborarles a fin de que encuentren vías más sostenibles y con ello ayudarles a eh, solventar sus carencias en mejor medida. Y bueno, sí, también programas sociales que tal vez los pudieran beneficiar. eh, Dentro de ellos, por supuesto, becas escolares, ¿no? A fin de que los jóvenes tengan una mejor perspectiva, proyección para el futuro. Y por supuesto, incrementar la seguridad en términos de policía, operativos, cuestiones que den un apoyo a la ciudadanía, al igual que zonas donde haya falta alumbrado público y algunos servicios, ¿no? Que ayuden a la ciudadanía, tal vez botones de pánico o algún otro apoyo podrían ser algunos de los elementos que quizás podrían ayudar, ¿no? A que los focos rojos empiecen a disminuir su intensidad. Ahora bien, otro elemento que destaca en cuanto a las estadísticas de inseguridad es la cuestión de la violencia en el entorno familiar, la violencia doméstica. De acuerdo a las estadísticas de octubre del 2003 a septiembre de 2004, se estima que en zonas urbanas el 7,5 de personas
de 18 años en adelante fueron violentadas en el entorno familiar. En mujeres, este porcentaje fue de 8,5%, es decir, más allá, casi un punto porcentual más que el promedio o que la estadística nacional. Y en hombres, este porcentaje fue de 6,2%. Esto lleva al planteamiento, por un lado, de la necesidad de aumentar campañas de prevención y atención en materia, sí, de violencia de género y, por supuesto, de prevención de violencia doméstica, porque si bien, ¿no? Por estadística nos dice que quien más va a sufrir la violencia doméstica va a ser la mujer, también lo van a sufrir los hombres. Y no solamente estaríamos hablando de probablemente la madre de casa, el padre de casa, la pareja, el sentimental, ya sea el hombre o la mujer. También sufrirán los hijos quienes estén visualizando estos problemas, tal vez sean adultos mayores que dependen de alguien más, o los hijos directamente, ¿no? Quienes estén visualizando esto, alguien discapacitado o discapacitada o con alguna enfermedad que esté dependiendo de alguien y que como tal justo no pueda defenderse. Habría que ver las condiciones de estas personas violentadas. Volvemos, la mayoría mujeres, pero también hay hombres. Habría que hacer programas de concientización, porque más allá de que sean hombres, mujeres, niños, personas vulnerables, son seres humanos. Y la violencia no solamente es un golpe, es una palabra, es socavar a la persona en términos físicos y psicológicos, y puede llevar a la persona desde cierta incapacidad física, dolencias, literalmente hasta la muerte. Entonces creo que habría que voltear a ver y hacer programas preventivos. Y creo que apostar en ese sentido sería apostar por una vida más digna para para la población en general. Otro rubro a ver en este trabajo es la deuda. En este sentido, tenemos deuda bruta en global, deuda interna y deuda externa. La deuda bruta a fecha de agosto del presente año, la deuda bruta total del gobierno federal ascendió a 15.079.167,8 millones de pesos, de acuerdo a la Cámara de Diputados, que, como podemos visualizar en la tabla que visualizamos en la pantalla, este concepto ha ido incrementándose paulatinamente. La variación prácticamente se ha incrementado en un 14,1% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 12,9% en relación al cierre del año 2023. En cuanto a la deuda externa,
El gobierno federal se ubicó en 128.633.8 millones de pesos, digo, de dólares, lo que representó un aumento del 8.7 respecto al saldo reportado el año anterior y 8.2% en comparación con el saldo al cierre del 2023. Eh, y pues, como vemos, tanto la deuda interna, que aumentó 14.1, y la deuda externa, que aumentó el 8.7, finalmente se encuentran en un franco ascenso. Esto, en términos generales, no solamente implica una deuda mayor para un gobierno, que es el gobierno de la República Mexicana. También implica una deuda para cada uno de los mexicanos, una deuda incluso para muchas generaciones, para algunas generaciones que aún no han nacido, que no saben que ya están debiendo, incluso generaciones que ya estamos presentes, que, que no saben, no sabemos, o algunos no saben, que ya deben o ya debemos en sí mismo mucho dinero derivado de esta deuda externa, ¿no? Bueno, interna y externa, deuda global prácticamente. Y derivado finalmente de la forma en la cual se llevan las finanzas al final de cuentas, ¿no? Dentro de lo que se pueden marcar desde la perspectiva de su servidora como deficiencias, entre comillas, es que, bueno, la deuda finalmente se sigue incrementando, aunque en retórica se dice que no. Que viendo todo desde una perspectiva un poco negativista, ¿no? Pero eh, un poco a largo plazo, ¿no? Es que la deuda podría incrementarse y superar tal vez hasta un 50% del Producto Interno Bruto, si no es que más. Y eso nos pondría en números súper rojos. Eh, También hay que considerar que gran parte de la deuda proviene del país, proviene del mercado interno. Y ojo, no quiere decir que nuestro mercado interno sea el causante de la deuda como tal, ni de la deuda total interna, externa o global, pero implica que desde el punto de vista de su servidora, que el mercado interno tiene que fortalecerse. Eh, y creo que falta esa apuesta por el fortalecimiento del mercado interno. Y si tenemos deuda en mercado interno y un poco fortalecimiento en el mismo, estaríamos desbalanceándonos. También, ¿no? El aumento de las tasas de interés nacional e internacional puede generar presión sobre el gasto público. Y este aumento en las tasas nacionales e internacionales y en determinado momento en aquellas agencias que puedan proveer o préstamos de los cuales se pueda acercar para de obtención del país, ¿no? Se pueden ver influenciadas en gran modo por las calificaciones crediticias que le son otorgadas al país, ¿no? Y si estas calificaciones no son favorables, esto incide bien que mal en los costos de financiamiento con los cuales accede el país
a un préstamo o en las tasas de refinanciamiento. Y finalmente, estas calificaciones se deben a diferentes factores que van, sí, por supuesto, desde las deudas que ya tiene el país, capacidad de pago e impago, hasta cuestiones de especulaciones y cuestiones políticas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas aristas que cuidar. eh, y justamente Banco de México no ajusta, por ejemplo, las tasas para regular estas tasas de interés nacionales, ¿no? Que al final de cuentas, pues justo va a tener una presión en el gasto público y matizar parte de especulaciones. También existe una vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de tipo de cambio porque cierta parte de la deuda pues están divisas extranjeras. Entonces, dependiendo cómo se movilice las tasas de cambio, el impacto en el mercado internacional que tengan diversos acontecimientos en un mundo globalizado, por supuesto, va a incidir, a afectar a nuestra economía. eh, el país pues también se encuentra expuesto a cambios en las condiciones del mercado internacional y pues bueno, también derivado gracias a la globalización y lo que algunos llaman en la Vox Populi, por así decirlo, al neoliberalismo, ¿no? Pero que finalmente es parte del sistema en el cual vivimos actualmente y que, pues bueno, ¿no? Estas condiciones del mercado habrán de considerarse y que finalmente sí nos generan impacto, quieras o no, y es una de las aristas a considerar. También el país en cierto modo depende, ya decía, ¿no? De las agencias de calificación. Y otro aspecto que creo que es importante es que los proyectos y programas sociales eh, en cierto modo pueden matizar algunas situaciones económicas desde la perspectiva de su servidora, pero no necesariamente pueden ser sostenibles o redituables a un mediano o largo plazo. Sí, es cierto, creo que pueden movilizar parte justo del mercado interno, eh, pero también van o sea, a veces el dinero no necesariamente se va a quedar en manos del mismo pueblo mexicano, valga la redundancia, sino en manos de extranjeros o de terceros o no se moviliza tanto. Habrá que ver qué tanto de verdad se moviliza internamente y en beneficio de la misma, pues de la misma nación, ¿no? Y qué tanto, pues, le ayuda a, pues sí, o sea, al sector empresarial, pero privado y no tanto del mismo pueblo. Eh, que sí, que al final las empresas públicas o privadas, nacionales o no nacionales, pues van a am, proporcionar de empleos, ¿no? Y eso pues mantiene cierta economía, pero pues no es lo mismo una empresa que mantenga empleos y a su vez que sostenga y de impuestos y que todo se quede y que sea parte de México, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando del tema, ¿no? Sin embargo, vaya, en términos de esta
retribución o de ser redituables, ¿no? Pudiera ser que no sean a mediano o largo plazo tan redituables o sostenibles también, eso, o sea, por un lado, que sean tan redituables y por el otro, qué tan sostenibles van a ser algunos programas, habría que ver, ¿no? Creo que al momento pudiera ser que sí, pero hay que ver a mediano y largo plazo qué tan sostenibles son, porque tal vez esto pueda generar cierto desbalance, ¿no? Cuestiones de impagos, cuestiones de hacer más presión en otros sectores económicos del país, ¿no? Y esto, pues, generar, ¿no? O propiciar un desajuste en ciertos sectores sociales, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que visualizo en términos de la parte económica que se ha visualizado en estas temáticas propuestas. En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, vaya, es un documento bastante amplio. Se ha capitalizado algunos elementos. El primero, que hay un desarrollo, se considera el desarrollo social e inclusión, lo que se prácticamente viene siendo la continuación de programas sociales, la expansión de la cobertura del sistema de seguridad pública a través del IMSS Bienestar, que hay un crecimiento, que considera un crecimiento económico inclusivo, donde hay un desarrollo regional y descentralización, promoción de regiones del país, Tren Maya, corredor transísmico, infraestructura y conectividad, que haya una promoción, mantenimiento de la justicia y paz social, donde haya continuidad de políticas de seguridad, reforma y judiciales, que haya sostenibilidad y medio ambiente, donde se considere una política ecológica con un desarrollo sostenible, mm, una cuestión de desarrollo energético a través de la búsqueda justo de la soberanía energética, donde haya soberanía nacional y seguridad. En este sentido, se busca que haya soberanía alimentaria, autosuficiencia alimentaria a través del impulso de la autosuficiencia de alimentos y seguridad alimentaria, revisando y se busca pues fomentar la parte de la agricultura y las políticas agrícolas. También que haya una gobernanza con transparencia para combatir la corrupción y pues el desarrollo tecnológico y digital a través del impulso hacia la digitalización del gobierno. Dentro de aquellos elementos que lo he colocado con este título como deficiencias y faltas, pero más que esto son como áreas de oportunidad, es por un lado que mm, puede haber ciertos riesgos en el impacto ecológico de algunos proyectos, que si bien es cierto que en todo proyecto debe de haber una evaluación diagnóstica y una valoración del impacto ecológico de los proyectos, viabilidad de los mismos, quizá habría que eh, considerar un contrapeso de si mi impacto ecológico, por así decirlo, lo voy a decir de manera muy somera, bruta y con carencia metodológica, pero si es el impacto de 100 árboles, a lo mejor no puedo eh, volver a plantar 100 árboles, pero voy a plantar 50. O
Yo sé que hay tecnología en donde ya hay maquinaria que ¿cómo se dice? Ah, trasplanta árboles, que es como un ganchito, como unas manos no son manos, es una maquinaria que tiene como una pinza, se clava, hace un semicírculo, hace la pinza y saca el árbol y lo mueve y lo trasplanta a otro lugar. Hay riesgo de que el árbol no se vuelva a enraizar o algo acontezca, pero vaya, minimiza la posibilidad porque lo reubican en un lugar donde exista la posibilidad de que no se seque, de que el árbol siga teniendo vida, por así decirlo. Sí les va a llevar a la mejor un día en sacar el árbol y un día en plantarlo, a lo mejor un poquito de doble de tiempo, ¿no? Pero vaya, de por sí las obras son un poco tardadas y no se exige que sean de ya. A lo mejor una empresa dedicada a sacar y otra a meter el árbol y así, ¿no? O sea, por decirlo de manera muy somera y muy burda. Pero a lo que voy es, ya se ha visto que hay tecnología, sí, en países de primer mundo, pero no es algo que sea imposible. Si ya existe en otro lado, se puede aplicar aquí. Si existe esa tecnología, se puede implementar en las obras que aquí hacen para el rescate de árboles, de animales, ¿no? Y preservar en en la mayor cantidad posible eh, la, las, pues la parte ecológica, ¿no? Eh, de las zonas en donde estén realizando diversos proyectos, ¿no? Si van a hacer, a lo mejor pasar un tren en medio de una montaña, ¿no? Se ha visto que en otros países está la montaña o pasan a un lado y por encima hacen un paso para que justo, valga la redundancia, pasen los animales y abajo están los trenes, ¿no? Sí, hacen pasos, ¿no? Para que abajo pasen, digo, para que arriba pasen animales, los grandes, y hacen pasos subterráneos para que pasen los animales pequeños, tortugas y reptiles y cosas así. Buscan, ¿no? Que si bien es cierto que hay impacto ecológico, buscan la preservación de las especies. O carreteras en donde en el camellón intermedio ponen paneles solares y todo el alumbrado de ahí y hasta un poco más de luz está viable, es parte de lo que capta la misma luz solar, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay muchas cuestiones que dice uno, lo hay en otros lados, porque aquí no. Se pueden implementar todas esas cosas. Ahí está la tecnología. Eh, los mexicanos tienen la capacidad. No es como que otro ser humano tenga en otro país, en otro lado del mundo, tenga una mayor capacidad cerebral o intelectual y que un mexicano no tenga la capacidad de pensar hacer eso. Y aquí en México no se puede. Entonces, creo que la cuestión del impacto ecológico no se considera un contrapeso que realmente beneficie a la ecología, ¿no? Que se considere el daño que se está haciendo a las especies, ¿no? Muchas en peligro de extinción, muchas seguramente pues sobrevivirán, otras se adaptarán, ¿no? Pero a final de cuentas, eso creo que
no es algo que se esté considerando tanto como en otros lugares y que creo que pues ejemplos se pueden retomar y hacer perfectamente bien aquí, porque creo que en México sí tenemos la capacidad y la posibilidad. Otro aspecto es que también está la centralización en proyectos de infraestructura como el Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles, que sí, por supuesto, son buenos proyectos, grandes proyectos, visualizados a mediano y largo plazo. Por supuesto, tienen una conectividad también, el tren intersísmico, ay, se me fue el nombre, perdón. Tienen esta lógica, esta conectividad, esta sensibilidad de visualizarlos con un enfoque a, volvemos, mediano largo plazo, pero eh, creo que también hay que prestar atención a otras obras que sean vistas a corto y mediano plazo en diferentes partes del país. También sigue habiendo ciertas carencias en el sistema de salud, ¿no? Que pues son más o menos tangibles para la población. Tenemos por ahí un proyecto que no es que esté en contra ni mucho menos, me parece que inicialmente sonaba bastante bien, ¿no? Un proyecto de distribución de medicamentos donde, según reportan los noticieros, no lo sé, no me consta, pero que se mantenía distribuyendo algo así como 6 medicamentos al día a nivel nacional. Insisto, la idea original de poder distribuir al país medicamentos diversos, varios que no se encontraban, es algo muy loable, con una muy buena idea y proyección, pero en términos de eficiencia no está logrando lo que prometía hacer, ¿no? De ahí a muchísimas más cosas que tal vez no vemos por falta de cobertura, hace ver, ¿no? Las carencias que hay en términos de salud, así como otras tantas que se vieron desde hace muchos años, como se ven actualmente, ¿no? Desde abastecimiento de medicamentos, falta de camas, falta de hospitales, etcétera. La cuestión de la justicia sigue siendo un tema pendiente, ¿no? En términos de impunidad, en términos de capacitación en todo lo que es procuración y administración de justicia, falta de justicia y reparación a víctimas, eh, sigue siendo, me parece que a la luz de lo que se ve bastante en noticias, un tema pendiente. En cuestión justo, pues de la violencia y de lo que se visualizó a inicio del video, eh, pues sigue una persistencia en la violencia y esto finalmente sigue teniendo un impacto. Y creo que si bien es un tema considerado dentro del plan nacional de desarrollo, ¿no? El tema de seguridad, creo que es algo a fortalecer. También la falta de inclusión y desigualdad regional, lo he colocado así en términos de que se están potenciando ciertas zonas del país un poquito más que las otras. No digo que no se haga, al contrario, me parece muy bueno, muy loable, pero creo que habría que también a voltear a ver a otras partes del país, porque México, pues son 31 estados y un distrito federal, y habría que justo incluir
esta potenciación del país en sus diversos estados, en sus diversos sectores y áreas productivas, en visualizar cómo potenciar cada área, cada región del país con base a lo que puede aportar, ¿no? Eh, Eso sería como la perspectiva. Eh, Hay una centralización de decisiones, por supuesto, fruto de la forma estructurada a nivel de ubicación regional, estructuración de poderes, sistema de gobierno. Eh, en determinado momento creo que podría expandirse a otras regiones o hacer otra regionalización para la decisión de poder, de toma de decisiones, ¿no? Que colabore a que las personas puedan allegarse a también otros servicios y no todo focalizado a la área centro, ¿no? Sobre todo en este sentido, eh, no solo de decisiones, sino acercarse a servicios públicos, ¿no? Y que a veces solo están en el centro del país. Y bueno, algo bastante importante que si bien es cierto está de alguna manera considerado, pero que igual es importante resaltar, es que es necesario la inversión educativa también en ciencia y en tecnología. El otro rubro a considerar en el tema de hoy, es el Estado de Derecho. En este sentido, hay algunos artículos que nos abocan al Estado de Derecho, que es el artículo 40 constitucional, que nos habla que la República es democrática, laica, federal y representativa, que contempla la soberanía del pueblo. El artículo 49 nos habla de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que garantiza un sistema de controles y equilibrio. El artículo 135 regula los procedimientos de la reforma constitucional y el 136 establece que si el orden constitucional es alterado, se pueden suspender el ejercicio de los poderes establecidos por la Constitución. En este sentido, el gobierno o poder federal, pues bueno, tenemos al poder legislativo que está enmarcado por el Congreso de la Unión con la Cámara de Diputados y Senadores. El Poder Ejecutivo Federal, que está presidido por el presidente de la República, secundado por las Secretarías del Estado, Procuraduría General de la República y otras dependencias. Y el Poder de la Judicatura Federal, donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados del distrito. Dentro de los autores que nos hablan en cierto modo o que están enfocados a esta parte del Estado del Derecho y división de poderes, se encuentran algunos teóricos más o menos clásicos. Dentro de ellos encontramos a Platón, que como tal no establece la división de poderes, pero sí una jerarquización donde nos habla que los filósofos son, bueno, podrían clasificarse como reyes, los guardianes y los productores, que tienen funciones diferentes y complementarias. Por su parte, Aristóteles no utiliza el término de división de poderes, pero distingue entre gobierno, que es prácticamente la administración pública, y justicia, que es el control judicial, y argumenta que el poder debe de estar distribuido de manera que se evite la tiranía y el abuso. Por su parte, Locke, que es un aférrimo defensor de los tres poderes, es decir, la forma legislativa, ejecutiva y federativa, los considera imprescindibles para evitar la tiranía.
Considera que esta división permite la garantización de las libertades individuales y asegura que no se concentren todos los poderes en una sola entidad o en una sola persona. Por su parte, Montesquieu propone que la libertad política solo pueda garantizarse si el poder se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, a fin de que se impida el abuso y se concentre el poder. Rousseau nos dice que en su obra El contrato social, eh, que la división de poderes debe de hacerse en términos institucionales, donde se considera también el enfoque en la voluntad general y legitimidad de las instituciones públicas para responder a los intereses colectivos. Recordemos que en gran medida él considera que el individuo cede su libertad, su individualidad ante el colectivo porque este colectivo va a preservar o va a protegerle, ¿no? Porque todos tienen el interés común de salvaguardarse, ¿no? Justamente por eso es este contrato social, todos están superditados a cierta normatividad, ¿no? Que hay, por eso hay una voluntad general, que no quiere decir que se transgredan los derechos individuales, pero estamos sujetos a algo social, algo colectivo, porque esto así nos conviene por cierta, digámoslo así, supervivencia social. Entonces, esta legitimidad sí proviene desde el individuo a partir de esta consideración que se hace de este contrato social que consideramos como propicio para eh, salir, digamos, adelante, ¿no? Y finalmente, Bobbio, quien considera que el Estado de Derecho implica un sistema normativo que va a limitar al Estado y destaca la autonomía de los poderes. Y pues bueno, en conclusión, la división y autonomía de los poderes son principios clave en la estructuración de un Estado de Derecho. En la Constitución, estos principios buscan generar una estabilidad en nuestro orden jurídico, en el ordenamiento social. Si no tenemos un Estado de Derecho firme, si no tenemos una orden, una legalidad, pues podríamos estar en un lugar sin ton ni son, sin lugar, sin que hubiera una reglamentación o definitivamente en una cuestión tiránica o en un lugar donde, por ejemplo, no hubiera una protección de derechos humanos, lo que sí hay en un estado de derecho, donde hay una legalidad, ¿no? Y donde también se previene justo los abusos de poder, o al menos es lo que se busca. También es importante que estas ideas de diversos pensadores han sido desarrollados en la filosofía política, que han entendido que la distribución y la limitación del poder pues finalmente son esenciales para la libertad, la justicia y la democracia. Cosas que finalmente nos han permitido desarrollarnos tanto en lo individual como lo social y finalmente como nación en un México que actualmente sigue visualizándose, ¿no? Como una república eh, federativa, representativa, eh, que está en un estado de derecho democrático donde los ciudadanos tenemos derechos, obligaciones, libertades y por supuesto que en general, ¿no? Como mexicanos seguimos teniendo
la posibilidad de desarrollarnos con plena autonomía y que pues México sigue avanzando. Y pues bueno, de mi parte es todo. Agradezco mucho su atención. Que tengan excelente día. Hasta luego. Y aquí están mis referencias.